Señor, de estar aquí ante tu presencia y una vez más buscando de ti, Señor. Te pedimos que tomes control de esta congregación, que pongas palabras en mi boca y asimismo pongas oídos espirituales y oídos de discernimiento para que esta palabra llegue a buena tierra, Señor. Asimismo declaramos, Señor, que todos nosotros somos buena tierra, Señor, y esta palabra del día de hoy producirá en cada uno de nosotros, no al 100, sino al infinito por uno, en el nombre de Jesús. E iniciamos, y hoy la prédica se llama, o le vamos a denominar, nada más como referencia, Jesús mi propiciación. Así es que nos vamos a ir un poquito de escatología, vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento, pero antes, dice la palabra de Dios, no vayan para allá, pero sí, los que están anotando, anótenlo, en el libro de Mateos 28:18, dice la palabra de Dios, que por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero resulta, esto lo hemos platicado en la escuela ministerial, que antes del 18, ¿qué hay antes del 18? Eso es revelación, ya estamos aprendiendo el día de hoy. Y dice el 17, Jesús, después de haber resucitado, menciona: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio diciéndoles que toda autoridad nos ha sido dada del cielo y de la tierra. Por tanto, ese es el mensaje de salvación. Pero para dar un mensaje de salvación, tú tienes que entender, o tenemos que comprender, que tenemos que bajar al nivel de con quien nos enfrentemos. Porque aquí lo más importante es transmitir a Jesucristo crucificado. Hijo, Guillermo, ¿dónde está Guillermo? Ayúdame, campeón. Quiero Eastward. Ponme ahí Eastward, por favor. Dice la palabra de Dios, en lo que me ponen en la pantalla, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23 dice, adelante bonita, mi amor. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es Pablo hablando, les está diciendo nosotros, o el propósito más importante es hablar del sacrificio de Jesús, porque gracias al sacrificio de Jesús todos nosotros estamos en libertad, entendámoslo. No hay ninguna condenación a los hijos de Dios. Amén. Ninguna. ¿Por qué te digo esto? Ahorita vamos a entrar al tema, porque muchas veces todo nuestro mover depende de una conciencia cautiva y todo el tiempo hay una condenación, y no es el enemigo el que se esté señalando, sino eres tú mismo, porque por 1000 motivos, porque así creciste, tuviste una mala niñez, alguien abusó de ti, tuviste malos papás. Me podrás decir el argumento que quieras y son válidos y con mucho respeto, pero la palabra de Dios dice que aún, a lo que quiero llegar, que aún lo que te haya sucedido, eso te está condenando porque te está deteniendo, y entonces tú, la situación que estás viviendo, muchas veces tiendes a justificarte y condenarte a ti mismo diciendo, eso es lo que me merezco, sin entender el sacrificio de Jesucristo, que Él se hizo pobre para ti tuvieras economía, que Él se hizo enfermedad para que en ti hubieras sanación, que Él experimentó toda clase de dolor para que tú no experimentaras ninguna clase de dolor, ni aún el parto, ni aún el parto. Ese es parte del sacrificio. Dice, sigue leyendo ahí el 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Bueno, eso es, pero más sin embargo, si tú lees todo el contexto de Pablo, él se hacía judío para hablarle a los judíos, se hacía gentil para hablarle a los gentiles, se hacía lo que tenía que él hacer en el momento para ganar y predicar a Jesucristo crucificado. Dice ahí mismo en 1 Corintios 1 antes, el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué piden los judíos? ¿Qué piden los griegos? ¿Qué piden los judíos?
Señales. ¿Qué piden los griegos? Sabiduría. ¿Qué pide la niña fresa? O sea, si aún la niña fresa quiere su chocolate, démosle su chocolate. Es a Jesucristo crucificado el que le vamos a transmitir todo el mensaje de salvación. Dice ahí mismo, 1 Corintios 5, vamos para allá. Amén. 9:19. 1 Corintios 9:19. Es Pablo hablando. Pablo no nada más, dice el libro de Hechos, que en alguna ocasión él se encontraba en Grecia y se encontró un lugar que era el lugar donde más dioses se adoraban. Y él no se ponía a discutir de las vírgenes, de los santos o de los Blue Demon. Él no se ponía a discutir. Cuando vio un Dios que no tenía nombre, en vez de discutir con ellos, ¿qué cree que les dijo? Ah, miren, ese Dios que para ustedes no tiene nombre es el Dios que yo vengo a hablarles. El Dios poderoso que creó el cielo y todas las cosas. De Él vengo a predicarles. Eso es lo importante, hablarles del mensaje de salvación. No hay cosa más importante que hablarles del amor de Dios. Porque ese mensaje de salvación no es más que el amor de Dios transmitido a cada uno de nosotros. Es el amor de Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy, el sacrificio. A eso se le llama propiciación. Es la reconciliación de ti para con Dios, no de Dios para contigo. Porque Él no puede mentir ni nos puede engañar. Él todo el tiempo nos está esperando con los brazos abiertos. Todo el tiempo. El propósito de esta congregación no es alejarte de Dios, sino acercarte a Dios. Ese es nuestro propósito. Esta semana he sido muy atacado porque damos este mensaje de salvación. Porque quisieran que los regañáramos y que les dijéramos y que los manipuláramos y que les llamáramos pecadores y una serie de situaciones que, créanmelo, ni siquiera nace de mi corazón decir una tontería de esas. Ni siquiera nace, mucho menos pasa por mi mente. Dice la palabra de Dios que aquellos que hablan de juicio y de temor es por la única y sencilla y simple razón de que no han experimentado el amor. Y con todo respeto, yo soy un hombre amado. Eso, soy amado por Dios. Soy amado por mi esposa. Soy amado por mis hijos. Soy amado por mi madre, por mis hermanos, por mis amigos, por mis maestros en la palabra, por mi cuñado y por todos ustedes, por mis hermanos. Es amor. Si yo he recibido amor, ¿qué es lo más que voy a dar? O sea, hello, yo es amor. Pero dice la palabra: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Para qué? Para ganar. Él tuvo que bajar al nivel del judío para ganar al judío. Tuvo que bajar al nivel del débil para ganar al débil. Dice, no vayan para allá, pero lo pueden anotar. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es el débil? El débil en la palabra de Dios es aquel que se denomina como religioso, que lo único que le interesa dentro de la palabra de Dios ver lo que tiene que comer, y normalmente son verduras, porque en el Antiguo Testamento Dios eso le dijo al pueblo judío, y mucha gente toma la palabra de Dios creyendo que el mensaje de salvación se trata de comer o beber, y el mensaje de salvación es experimentar una condición totalmente diferente, y no tiene nada que ver con lo que comas o lo que bebas. Entonces puedo comer lo que sea. Para eso hay unos regímenes alimenticios y hay una pirámide y hay unas buenas ollas que están, no es cierto, pero tú puedes, válgame, nutrirte de una buena alimentación. Dice la palabra de Dios que es el templo del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios, nada. Dice el libro de Romanos 14, 17. No vayan para allá, tampoco tú, bonita, pero se los digo. Dice, porque el reino de los cielos no consiste en lo que bebes ni en lo que comes, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De eso se trata el reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que transmitir del reino de los cielos, que la justicia esté en tu vida, que la paz, que se escribe en griego eirene o en hebreo shalom, significa prosperidad. Paz significa prosperidad. Y si le agregamos, significa prosperidad continua. Toda tu vida tiene que experimentar prosperidad. Esa paz, dice la misma palabra de Dios, que ninguna mente puede entender. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la que nosotros debemos experimentar. Síguele, bonita, porque todavía no llegamos al tema. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Él no estaba sujeto a la ley, pero se hacía como los de la ley, para ganar a los de la ley. No se iba a poner alegando. ¡Ey, No, ven, chiquito, ven, siéntate. Ven, a ver qué pasó. No, es que, no se preocupe. Venga, lechita, y se le empezaba a alimentar rápidamente. Y dice la palabra de Dios que rápido brincaban a la libertad. Recibían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encargaba. Síguele, bonita, termina. Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Y esto hago por el Evangelio, por transmitir esa buena nueva, porque la gente experimente lo que Pablo estaba experimentando, que se llama amor. Tú dirás, primera de Juan, todos vamos para allá, primera de Juan 4:10, ya vamos a ir entrando al tema. Tú dirás, ¿en qué consiste el amor? ¿O qué es el amor? Y quiero decirte que cualquier tema o cualquier palabra o concepto que agarres de la palabra, todo su significado es amor. Todo el significado es amor. No puede haber algo más importante que el amor. No hay, no existe. El amor nunca deja de ser. Las profecías pasarán, todo pasará, pero el amor nunca va a dejar de ser. El amor lo puede todo. El amor echa fuera el temor. Aún la fe, dice en el libro de Gálatas 5:6, dice, aún la fe se mueve a través del amor. Todo se mueve por el amor. El amor echa fuera el temor. Donde hay amor no hay castigo. Para aquellos que piensan que en el día del juicio van a ser castigados, dice ahí en primera de Juan 4, más adelantito como en el 20, 22, dice que los que han experimentado el amor van a saber que en el día del juicio no hay nada. Dice en Santiago 1:23, otra vez, Santiago 1:13, perdón, dice, juicio sin misericordia para aquellos que no hacen misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es más importante? Les pregunto, ¿juicio o misericordia? Está sencillo, misericordia. Yo no sé cómo de repente le hacen para encontrar todas las cosas negativas de la palabra y transmitirlas. Yo lo único que hago es encontrar todo lo bueno y transmitirlo. Y está bien sencillo, porque nomás le abres donde le abras. Y en todo te habla del amor. ¿En qué consiste el amor? En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Todos, pónganle un dedito ahí a su Biblia. Vamos a ir al libro de Juan 3:16, por favor, todos. En esto consiste el amor. Dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor. Y ahorita vamos a ver en qué consiste el amor. Y vamos a entender que su sacrificio que Él hizo no es más que el experimentar el amor del Padre. Amén. Para con nosotros. En eso consiste el amor. Juan 3:16, todos no lo sabemos. Y dice, bonita. Ay, ¿qué pasó, bonita? Ahí estoy. Ah. Llegué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Si alguien experimentó el dar, Dios nos da porque lo que Él más desea es darnos, porque Él ha recibido amor.
Tú no puedes dar algo que no has recibido. Si no das amor es porque no has experimentado lo que es el amor, y no te estoy juzgando y no estoy señalando a nadie. Pero si no estás operando en el amor es que no has recibido, y ese es mi papel, enseñarte lo que es el amor para que anheles dar amor. Y dice que como consecuencia del amor, síguele bonita, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. el que solamente crea en él, en Jesucristo crucificado, en el sacrificio que hizo, que no fue en vano, dice que no se va a perder y vas a tener Vida eterna. vida eterna. ¿Se puede perder la vida eterna? No. La única manera es, ¿para qué te enseño? No se puede perder. No se puede perder. Pero entonces yo me puedo portar como yo quiera, ese es tu problema. No hay, entiéndelo, no hay condenación, pero sí hay consecuencias, porque entonces tu vida va a seguir siendo la misma. Vas a tener la misma economía, las mismas enfermedades, aún siendo hijo de Dios vas a ser esclavo del pecado. Ahí vas a estar esclavizado. Y tampoco es mi papel decirte las consecuencias, sino decirte para que anhele las cosas buenas. Y sigue diciendo, bonita. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. A ver, ¿en qué consiste el que tú no seas condenado? En que creas en él. En depositar o operar en la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y dice que si tú crees en él, no vas a ser condenado. Ahí mismo, bonita, 3:36, bonita, todas las bonitas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿El que cree en el Hijo qué? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, bonita, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Ahí mismo, bonita, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué? Tiene vida eterna. Va a experimentar la vida eterna. Y dice la palabra de Dios, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de esa vida eterna que te llegó a partir de que tú hiciste la confesión de fe. Lo vimos la semana pasada. Dice en el libro de Hebreos, híjole, si me voy, Hebreos 3:1, tú nada más, Isabel, Hebreos 3:1, tú también, bonita. Pues ya todos, ustedes no, nada más yo rápido. 3:1, Hebreos. Y dice, por tanto, hermanos, partícipes del llamamiento, considerar apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión. Él te garantiza lo que tú estás confesando, y a partir de ahí te llegó la vida eterna, porque confesaste a Él como tu Señor y Salvador. Y te dice, toma mano de esa vida eterna, apóyate, está para ti, ya es tuya. Y dice, el Hijo vino para que nadie sea condenado. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que tú ya estabas condenado. Lo que vino Él es a rescatarte, a reconciliarte. A eso se le denomina propiciación. Regrésate, ¿dónde estamos? 5:24, bonita. Romanos 5:24. Amén. Romanos. Romanos 5:24, sí. Perdón, Juan, había dicho Juan, perdón. No se me enojen. Estoy viendo todas las miradas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha pasado de qué? Eso se llama la resurrección, pasar de muerte a vida. Escúchame, a eso se le denomina la resurrección, pasar de muerte a vida. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida a través del evangelio, de transmitirte la buena noticia. Y en eso consiste el amor, en que Él mandó a su Hijo para que nadie se perdiera, porque perdidos ya estábamos. Lo que quería es trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entiéndelo, no es un reino con castillos, es un reino espiritual que se mueve por medio de lo espiritual. No estés esperando platillos voladores o allá en el cielo, castillos
el reino de los cielos ya está aquí y es espiritual. Es un reino que necesita un rey. Y dice la palabra de Dios que a ti te constituyó como rey y sacerdote de ese reino para que reinaras. ¿Y qué hace un rey aparte de reinar? Conquistar. Conquistar. Y ese es tu papel o tu labor, conquistar. ¿Dónde vas a conquistar? El mundo. Dice que el mundo ya está a tus pies. Te digo que lo entendamos, porque había en el Antiguo Testamento, Dios les dio una ley, y esa ley sí te acusaba. Estamos en el 5, ¿ya bonita? Ahí mismo, en el 5:45. En esa ley sí te acusaba. Por eso Dios dice la palabra de Romanos 10:4, que Jesucristo es el fin de esa ley, para que ya no haya nada que te acusara. Tú podrás decir, pero esa ley es de Dios. No lo dudo que sea de Dios, pero nada más era un ayo que te llevaba a Jesucristo, porque esa ley no te daba vida. Por más que la quisieras cumplir, por más que a través de tu conducta o de tus obras quisieras hacer cosas inimaginables, nada. Cualquier justicia era como trapos de inmundicia, dice en el libro de Isaías 64:6. Eran como trapos de inmundicia. Hay que apagar celulares, por favor. Les pido, pongan vibrador o algo porque nos desconcentran. Por eso dice, dale bonita. Porque si 45, no Sí. penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Jesús no viene a acusar. Él nunca vino a acusarlos. Él vino a que ustedes experimentaran la salvación. Y entiéndelo, salvación en griego se escribe como sozo, S-O-Z-O, sozo, y no significa única y exclusivamente que no vamos a ir al cielo. No, sozo significa quitarte de todo tipo de estrechez, quitarte de todo tipo de estrechez para que tú no estés pasando ningún tipo de estrechez, porque dice en el libro de Efesios 2:1 en adelante, que antes tú estabas en la corriente del mundo, pero Él ya te rescató de esa corriente para que tú experimentes cosas diferentes. Cosas diferentes. De eso se trata el mensaje del Evangelio. De eso se trata el mensaje de buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva para una persona que está teniendo problemas económicos? Que ya no los padezca. Ese es el Evangelio. Que sus finanzas sean restauradas. ¿Cuál es una buena nueva para alguien que está experimentando una enfermedad? Esas son las buenas nuevas. Eso significa evangelio. A eso vinimos a trasladar el evangelio a cada una de las personas. Y es hablarles del amor de Dios para que esa gente conozca del amor de Dios. ¿Sí estamos en el mismo canal? No estoy enojado, ¿eh? Síguele, bonita. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí. Dice, hay quien los acusa, y es Moisés. ¿Y a quién Dios le dio la ley, o las tablas, o los mandamientos? A Moisés. La ley de Dios es la que te acusa. Pero tú podrás decir, no me acusa, es buena. Nadie dice que no, pero te acusaba. Te decía, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. El sábado ponte de huevón. Y si llegas a hacer algo, olvídate, te va a ir como en feria. Él vino y quitó todo. Todo. Para que tú estuvieras en libertad. Entonces ya puedo hacer lo que sea, lo que tú quieras. Pero yo te enseño lo bueno, para que tú escojas lo bueno. Porque en Dios solamente hay bueno. En Dios no hay malo. Cuando Dios le dijo a Adán, de ese árbol ¿qué contenía? Bien, pastora, todos los demás. Ese árbol ¿qué contenía? El bien y el mal. Y eso fue lo que nos vino a dar el traste todo. Porque la gente, a un niño dile, no hagas esto, y ¿qué va a hacer? De eso se encarga el mal. Si tú, vamos a poner un ejemplo, si tú violentas la ley de Dios, ¿quién se goza que la violentes? ¿Dios o el diablo?
Allá están calladitos. ¿Quién se goza si tú violentas la ley de Dios? El enemigo. El enemigo es el que se goza, no Dios. Por eso era importante para Dios quitar la ley, para establecer el espíritu y ahora el reino, que viene del griego basilea, que significa donde emanan las leyes. Ahora es la ley de Dios que emana de tu ser a través del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar en tu vida. Dice, el que en él cree, no hay condenación. Aún tu conducta es el resultado de tu fe. Si tú crees en el sacrificio, mira, ¿qué hace, con mucho respeto, qué hace un borracho? Emborracharse. Está operando en lo que él cree. Si tú operas en lo que tú eres, ¿cuántas veces hemos oído y hemos declarado, yo soy lo que la palabra dice que soy? ¿Estás creyendo en la que la palabra dice que tú eres? Otra vez, ¿estás creyendo en lo que la palabra dice que tú eres? Tienes que decir amén. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Aunque mis ojos o mi ser esté haciendo cosas anormales, yo sigo creyendo, porque donde abunda el pecado, automáticamente sobreabunda la gracia. Y es la gracia la que te enseña que si renuncias al mundo, entonces todas las cosas van a ser, Tito 2:11. Es la gracia la que te enseña, o sea, es el favor de Dios o el regalo de Dios que te va enseñando. Último, para salirnos de ahí, es el 39, bonita. Escudriñad las escrituras. Es Jesús hablando. Escudriñen las escrituras, Jesús le está diciendo. Pónganse a leer, escudriñen. A ustedes les parece que en el Antiguo Testamento está la vida eterna, pero la vida eterna, ¿quién es? Jesucristo. El Antiguo Testamento solamente hablaba de la vida eterna, que era Jesucristo, pero no daba la vida eterna. Solamente anunciaba de la venida del Salvador, que era Jesucristo. Escudriñen las escrituras, les está diciendo. A ustedes os parece que ahí está la vida eterna, pero ahí solamente habla de mí, del Mesías, de Dios mismo que se iba a hacer en carne y que iba a acabar con la ley a través del sacrificio. Regresemos a donde estábamos, bonita. Primera de Juan 4:10, por favor, todos. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿En qué? En propiciación por Envió a su nuestros Hijo pecados. en propiciación por nuestros pecados. Entramos al tema. Les he dicho que la propiciación viene derivada del propiciatorio. No es un término secular, lo podrás encontrar en diccionarios seculares, pero fue inventado, o Dios lo puso por primera vez en el libro de Éxodo 25:17, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera ese propiciatorio. Entiéndelo así. Entremos al tema, bonita. Éxodo 25:17. Entiéndelo así. Dios le dijo a Moisés que preparara el arca. Dentro del arca del pacto iba a estar la vara de Aarón, iba a estar las tablas del pacto e iba a estar el maná, que representaba, entiéndelo, todo era simbología. El Antiguo Testamento todo era simbología. Todo eso representaba a Jesucristo y Jesús iba a cumplir con cada uno de esas características. Y dice que el propiciatorio iba a ser una tapa de oro que iba a tapar el propiciatorio. ¿Y quién es la propiciación por los pecados? Lo acabamos de leer ahorita. Otra vez. ¿Quién es la propiciación? ¿Por qué Jesucristo fue la propiciación? Porque en el propiciatorio se hacían todos los sacrificios. Dios hablaba por medio del propiciatorio. Dios se comunicaba por medio del propiciatorio. Era la forma en que Dios hablaba, por medio de la propiciación. Ese propiciatorio hacía simbólicamente la función que hace Jesucristo con nosotros: taparnos o cubrirnos.
Y dice la palabra de Dios bonita. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Qué hacían? Tú te preguntarás, ¿qué hacían los querubines ahí? Los querubines son seres angelicales alados. No son muy grandes, pero tienen unas alas muy extensas. Dice que ese propiciatorio era de oro. Si tú recuerdas, los querubines protegen, pero si tú recuerdas, cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, lo que cubría que no volvieran a regresar es ¿mandé? Los querubines. Pero normalmente un querubín está de frente para protegiendo lo que está de espaldas. Estos querubines estaban en inversa, mirando hacia el propiciatorio, porque estaban haciendo la simbología de la reconciliación, porque a quien estaban protegiendo esos querubines era a mí. Amén. Y tenían un propósito, protegernos a nosotros. Por eso estaban mirando hacia el propiciatorio. Y dice la palabra de Dios que por medio del... Síguele leyendo, bonita. ¿A dónde te quedaste? Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. Dice y hablaré que contigo. De allí él se iba a declarar. Jesús es la propiciación para que tú puedas hablar de frente con Dios. Vicente Fernández habla con su gallo, entiéndelo. Bronco habla con su caballo, pero yo hablo con Dios directamente, y no hay nadie que me impida hablar con Dios, nada, porque al momento que hizo el sacrificio perfecto, hizo a un lado el pecado, porque era lo único que me impedía a mí comunicarme con Dios. Y ahora la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso Pablo todo el tiempo les decía, y vengo a hablarles, no vengo a hablarles de mí. 1 Corintios 2:2, bonita. 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. Dice Pablo, yo vine a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No he venido a ustedes intentando hablar de mí, de Pablo. ¿De quién hablaba Pablo todo el tiempo? De Jesús y del sacrificio en la cruz. De eso hablaba, de que ahí quedó derrotado el pecado. Amén. Para que estuviéramos libres y no hubiera ninguna condenación para los hijos de Dios. Ninguna. Para que tú libremente tomes de esas más de 6,000 promesas, y ese sacrificio lo hizo Él como regalo para la reconciliación y para que tú te reconcilies con Él, porque Él todo el tiempo ha estado reconciliado contigo. Todo el tiempo está esperando. Dice ahí en 2 Corintios 5, del 18 en adelante, dice como susurrando, como diciéndote, aquí estoy, chiquito, ya ven, te estoy esperando, con palabras suaves y bonitas de un papá hacia un hijo. Aquí estoy, esperando el momento solamente. Y para eso estamos nosotros, para transmitir el evangelio. Entiéndelo. Y te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Doctrinar o evangelizar? Evangelizar.
Ya habrá momento de doctrinarlos, pero que reciban a Jesús, que es lo más importante. No, pero que se van a perder, ¿a ti qué te importa? No se pierden. Dice la palabra de Dios que Dios tiene control de él y de cualquiera de sus hijos. Ninguno se va a perder. No, sí, no lo has visto, ahí anda. Él tiene control y dice que él lo va a levantar. Poderoso es Dios para levantarlo, dice la palabra de Dios. Poderoso es Dios para levantarlo. En el libro de Romanos 14:4 dice, Él es poderoso para levantarlo. No te preocupes. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo Y a este crucificado. Vamos, lo acabo de decirle y lo traía en la mente. Ahí mismo, 1 Corintios 3:5, hija. 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Así Yo es. planté, Apolos regó. Uno planta, el otro riega. O sea, uno hace que reciba. Posiblemente 2, 3 años después hay alguien que lo doctrine. Y sigue diciendo. Pero el crecimiento, No te pongas nerviosa, bonita. Pero el crecimiento lo da, lo da Dios. Dios. Lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios. No lo das tú. Entiéndelo. En eso consiste el amor, que tú no amas a Dios, sino que Dios te ama, y como resultado de ese amor, entonces tú amas a Dios. O sea, para que no te des golpes de cabeza. Soy necesario. No, no eres necesario. Es Dios el que está trabajando en ti. Dice, el que se exalte será humillado, pero el que se humille será exaltado. Es la humildad lo más importante que tiene que haber, porque la humildad es un resultado del amor que trabaja en tu corazón, y es el amor de Dios. Me llegó otra, Efesios, bonita, 3:17. Espero que sí sea. Efesios 3:17. 3. Para que habite Cristo por la fe Sí, está en bien. vuestros corazones, ¿Cómo? a fin de que Tienen que, escuchen bien lo que está diciendo. Tienen que, cuando estén leyendo, meditando, a fin de que por la fe la unción empiece a operar. Cristo significa unción. A fin de que por la fe la unción empiece a operar. Ponme la Nueva Versión Internacional. A mí se me hace que vamos a ocupar. Está en medio, hija. A un lado de los testigos de Jehová. Ay, acá en medio, puro en medio. Arriba ahí. así que les pido que no se desanimen, No, 3:17. Y dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. dice la palabra de Dios que si no operas en amor, entonces no vas a comprender el amor. O sea, el amor tiene que estar cimentado y arraigado, y entonces sí vas a comprender el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Por eso dice que para los griegos locura, y para los judíos que piden señales, porque no entienden del amor, porque el amor lo quieren razonar. ¿A poco así de sencillo el amor? Así de sencillo. El amor es poderoso, el amor mueve, es el amor lo que mueve, y te está poniendo un ejemplo de amor, porque el amor no se puede medir. O sea, te está diciendo que es inmedible. No lo puedes ni ancho, ni largo, ni alto, ni para un lado ni para el otro. Es extenso, y lo que tiene que operar en ti es amor. ¿Cuál es la característica del amor? Lo hemos visto muchas veces. Cubre infinidad de pecados. Es el amor. Dice ahí, creo que Salmo 32, no vayan para allá, y también el libro de Romanos 4, como en el 10, dice: bienaventurado el varón que es cubierto sus pecados y no se le inculpa de ellos. Ese es el bendito, porque entonces yo sí valoro el sacrificio que hizo Jesús como propiciación por mí.
Primera de Juan, bonita, 2:2. Primera de Juan 2:2. Y dice, Primera de Juan 2:2. Y Él es la ¿Y propiciación. quién es? Él, Jesús es la propiciación. Él hace todas las funciones de esta propiciación. Para que me entiendas, tú me podrás decir, a ver, ahora explícame que Jesús sea la propiciación, pero la misma simbología. No te preocupes. Ponle ahí un dedito, vamos a regresar ahí. Hebreos 9, bonita. En Nueva Versión Internacional, está bien para no dejar ninguna duda. 9:1 en adelante. Del 1 al 5, Hebreos. Y dice: Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. El 5 yo lo leo, porque en Reina Valera dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no puedo hablar ahora, pero brinquémonos al 9, bonita. Bríncate al 9. Esto nos ilustra hoy día. Esto nos da una idea, esto nos está dando un dibujo, una ilustración. Síguele. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Perdón, es el 8, me equivoqué un poquito. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. O sea, mientras estaba el antiguo pacto, nada más era una simbología y todavía no se daba la revelación de lo que venía a funcionar Jesús, o la función que estaba haciendo Jesús, porque nada más era una simbología. Y eso nada más nos ilustraba. Por eso en el 9 dice que nada más era una ilustración. En Reina Valera dice que era una simbología del tiempo presente, de lo que viene a ser Jesús sobre nosotros. Y si tú lees ahí, nomás ahorita no hay tiempo, sigues leyendo, te dice cómo esa sangre quita una vez y para siempre el pecado y te da una eterna redención. Regresemos, bonita, para la parte final. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto es la propiciación, y no nada más por los que ya hayamos recibido, sino por los de todo el mundo que necesitan que reciban a Jesús. Y es allá donde tenemos que estar. Aquí en la congregación sí, ¿por qué no doctrinarlos? Pero allá, vino un grupo hace como 1 año y medio de Estados Unidos, unos evangelistas, y nos explicaban, no fui yo, pero mi amada y mi mamá me comentaron, mi pastora, que dijeron: ustedes nada más hagan lo ordinario, Dios se va a encargar de hacer lo extraordinario. Él se encarga. Ustedes nada más hagamos que reciban a Jesús en sus corazones. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Romanos 3:24. Vamos a la parte final de la primera etapa, son 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo lo que leamos debemos de saber lo que estamos leyendo. Cuando tú una palabra no la entiendas, tienes que irte al diccionario y ver, ¿ya? Dice que nosotros fuimos justificados gratuitamente por su sangre. Yo te pregunto, ¿fue gratis? Sí, para nosotros, los que recibimos este regalo. Pero para Jesús fue toda una gama de actos,
o de sacrificios que tuvo que hacer para poderte dar a ti gratis. Es gratis para ti, pero para Jesús fue dar su propia vida por ti. Ponle Reina Valera, Isabel, y sigue diciendo despacito, bonita. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios, ¿cómo lo puso Dios? Como propiciación. Dice, tú fuiste justificado gratuitamente por su sangre. Y el instrumento de ese regalo fue Jesús. Él fue la propiciación. Él fue el que hizo la reconciliación entre el hombre para Dios, para que no hubiera nada que detuviera. Y lo único que a ti te da ese regalo, porque es gratis, lo único que te da a ti ese regalo es que tú creas en el sacrificio de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10, no vayan para allá, pero es la profesión de fe que hacemos, que sí, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si tú creyeres que a Jesús el Señor lo levantó de los muertos, dice, tú serás o experimentarás la salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Del 8 en adelante, Romanos del 8 en adelante, y esa es la profesión. Pero nadie puede recibir a Jesús sin antes no le hayamos hablado de quién fue Jesús y del sacrificio que hizo por nosotros. No te muevas ahí de Romanos 3, síguele, bonita. ¿Dónde estábamos? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí márcale 3:24, ponle Nueva Versión Internacional. Y vente para acá, bonita. Ahí en medio, muy bien. Ahí está. Hola, léenlo. 26. Ey. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Porque la ley te exigía demasiado. Lo primero que exigía la ley era la conducta. Y muchas veces, espero que no se escuche mal, muchas veces queremos primero exigir la conducta y después la fe. Y muchas veces, espero no se escuche mal, porque estoy hablando con gente que tiene criterio espiritual. Muchas veces la radiografía de la persona es la supuesta conducta, pero no es más que pura apariencia, porque lo que Dios ve es el corazón, no la apariencia. Y cuando tú empiezas a operar en amor, lo que menos haces es voltear a ver a tu hermano para ver buena o mala conducta, porque entonces ya no empiezas a juzgar, porque el amor cubre toda imperfección. Por eso dice la palabra de Dios que el evangelio empieza primero en ti y después a ganar a todos, porque es el amor el que va avanzando. El amor no hace que te pelees con tu esposo, al revés. El amor hace que te unas, el amor hace que te unas a tus hijos, el amor hace que te unas a todos los que están a tu alrededor. Es el amor de Dios trabajando en tu vida. Y entonces empiezas a experimentar cosas diferentes. Y entonces todo el mundo te empieza a decir, y es cuando ahí te empiezan a decir, ¿qué tienes? Te veo diferente. Y entonces empiezan a anhelar lo mismo que tú tienes. Y entonces tú les dices, lo que pasa es que soy cristiano. Y entonces empiezan a decir, yo quiero de eso. Eso es lo que yo he experimentado. Y créanmelo, yo no quiero regresar, les he dicho muchas veces, me gusta que mi hija esté ahí en la computadora. Me gusta que mi hijo esté aquí de salmista, que esté cantando y adorándole a Dios. Me gusta estar aquí bajo la cobertura de mi pastora, me encanta. Me gusta amar y ser amado por mi amada y por todos ustedes. ¿Tú crees que voy a andar regresando otra vez a las cosas del mundo? Ni de broma, porque es el amor de Dios.
Últimos versículos, Hebreos 8:12, bonita. Ni de broma, Francisco. Amén. Amén. Ocho 12 Hebreos, bonita. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Nunca más qué? Me acordaré. ¿Por qué? Porque Él mismo iba a ser propicio. Él mismo iba a hacer la reconciliación por medio de la sangre de Jesucristo, para que nosotros transmitamos el sacrificio que hizo Él a todo y cada uno de nosotros. Último versículo, penúltimo pues, Lucas 18:13. Anotando muy bien. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Esta es una parábola, se llama la parábola el judío y el republicano. El judío era aquel que cumplía la ley. Y si tú lees esa parábola, empieza diciendo que el judío se daba golpes de pecho y yo sí cumplo, yo no soy como ese pecador. Y el otro lo único que dijo, sé propicio a mí, pues soy pecador. Y lo único que me puede reconciliar es la propiciación. Eso es todo, es la propiciación. Por eso dijo el publicano, pues yo no puedo decir nada, pues, estoy jodido, lo único que me puede levantar, exaltar es de que tú me reconcilies por medio de esa propiciación. Último versículo ahora sí, Marcos 4:35, bonita. Marcos 4:35. Antes del último versículo, todos acá por favor, ya vamos a terminar. Ahorita, quien quiera dar testimonio, ahorita tenemos un testimonio por parte de Jesús. Ya sabía, nomás estaba viendo si también ustedes sabían. También por ahí tenemos unas Biblias en venta para que ustedes las puedan comprar y en dado caso hasta regalar. No hay mejor regalo que una Biblia. Asimismo, los que hayan llegado después, esta es la única vez que lo voy a decir, el que guste puede pasar a ofrendar y a diezmar lo que hayan llegado después, porque ya hicimos la ofrenda. Nunca más lo vuelvo a decir, Y por último, los que hayan venido por primera vez y no hayan recibido, también vamos a hacer la oración de fe ahorita por ellos. Por aquí todos los maestros y todos los que están aquí participando, vamos a orar. Y los que quieran que oramos por alguien, también puede pasar. Hoy siento en mi corazón que vamos a hacer una oración donde todos vamos a participar en esta oración. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice la parábola que cuando él inició, ahí en la primera parte que leyó mi amada, le dijo: vamos a cruzar al otro lado. Jesús sabía el propósito que traía, era cruzar, y no había nada en el mundo ni las circunstancias lo que impidiera a Jesús cruzar ese lago, porque él tenía una visión. Y si tú sigues leyendo, la siguiente parábola es del endemoniado ese. Él traía el propósito de ir a liberar,
El enemigo sabía que iba a venir y empieza a poner cosas que se movían alrededor para impedir la visión del mismo de Jesucristo. Y eso lo puedes asemejar en tu vida, que no haya nada en tu vida que te impida tu visión o lo que tú has soñado o lo que tú has querido. Cualquier hombre natural logran grandes cosas por medio de la fe, cuanto más el Hijo de Dios, que no quiere operar en su misma herencia, que es la fe. La fe es una herramienta que Dios nos puso. Miren, todos aquellos que alguna vez estuvimos jóvenes, yo pues todavía voy pasando apenas, pero todos aquellos, yo me acuerdo y de muchos amigos que decían de chicos, voy a hacer eso, y la neta lo lograron. Y muchas veces otros nos burlábamos, ¿qué vas a hacer tú? Pero tuvo en visión ser lo que cada quien se propuso hacer y lo lograron. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. La situación es cuando la realidad se te viene encima. Y esta parábola nos puede decir esa circunstancia. Todos los demás ya se querían regresar porque la barca se estaba moviendo. Ponle que se escribió para ejemplo y enseñanza nuestra, para que tú te pongas en esa barca que estás atravesando una serie de problemas, pero tú sabes que tienes que llegar al otro lado de la orilla, porque a más de uno le vas a hablar de tu testimonio. Amén. Y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces ha hecho Dios milagros en tu vida? Con todo respeto, con todo el respeto, ¿cómo no vas a creer que lo va a seguir haciendo? ¿Por qué no crees, si lo hizo una vez, por qué no crees que lo va a hacer 2, 3, 4, 5, 10,000, 20,000 veces? Él está preparado para hacerlo las veces que sea necesario. Perdón, Francisco, las veces que sea necesario. El único que limita a Dios eres tú. Por eso te tengo que hablar del sacrificio, para que no haya ninguna condenación en ti que te impida lograr aquello que tú te estás proponiendo. Lo que quieras lograr, Dios te dio toda la herencia y todas las herramientas, entre ellas la fe, a través de su palabra, para que todo lo que quieras hacer lo logres. Pero también dice la palabra de Dios que antes de construir o antes de edificar se tiene que limpiar. ¿Cuántas cosas hemos primeramente construido pero sin fundamento? Lo que tenemos que hacer es limpiarlo. No lo tenía presente, pero no traes las renuncias. ¿Tú traes las renuncias? Hoy vamos a hacer una oración. Traigo en mi corazón algo diferente, porque no podemos edificar si antes no hemos destruido. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 1:9. No vayan para allá porque ya les dije que había sido el último versículo. Y Dios le dice a Jeremías que le iba a poner palabras en su boca, y lo primero que tenía que hacer con esas palabras era derribar, destruir, para poder edificar. En todo nuestro mover es espiritual, y con lo que se mueve es con el poder que Dios nos ha dado a través de la palabra. Eso lo entendemos. Vente, pastora. Quiero que tú cierres los ojos. Vamos a empezar a hacer renuncias, en independencia de que no las consideres como parte tuya. Dice la palabra de Dios que cuando tú recibes a Jesús, aún las herencias que te hayan heredado tus padres quedan rotas. ¿Cuántas veces hemos visto papás enfermos, hijos enfermos, nietos enfermos, papás solteros, hijos solteros, divorciados, viudas, así en generaciones? Debemos romper con todo. El propósito de Dios es que estemos siempre juntos, en familia, y que ninguna herencia nos llegue mala, más que puras herencias buenas. Un último versículo, hija, Romanos 8:17. ¿Por qué se bajó mi bonita? Romanos 8:17.
Me llegó. Ya había dicho el último, ¿eh? Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y dice la palabra de Dios, pastora, fuerte. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién es hijo? ¿Quién es hijo? Dice, y si hijo, heredero de Dios de todo. Amén. Y con Jesucristo, 8:17, y con Jesucristo coheredero, porque es nuestro hermano. Para que juntamente todo. con Él seamos glorificados. Amén. Para que juntamente con él, ¿qué? Seamos glorificados. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración fuerte. Y si puedes repetirlo y que se escuche, vamos a renunciar a cosas. Espera, Francisco. Vamos a renunciar a todos esos espíritus. Dice la palabra de Dios que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, contra espíritus de maldad. Contra eso es nuestro pleito. Y a eso vamos a derrocar hoy. Vamos, pastora. Y no se asusten, pero eso de verdad es heredado de generación en generación. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, cortamos con todo vínculo del pasado y de maldiciones para que nuestras generaciones sean bendecidas y limpias. Párate. Levanta y vamos a decir, renuncio, conforme vaya diciendo mi pastora. Renuncio a toda lujuria. Renuncio. A toda lujuria. Perversión.